vieron que la tabla periódica, como que los compuestos los elementos se van agrupando y tienen características similares, ¿cierto? Las propiedades periódicas también nos arrojan como, entre comillas, comportamientos similares entre nuestros grupos. ¿Ok? Ahora, empecemos. Propiedades periódicas. Dice, nos permiten conocer y entender el comportamiento de los átomos. O sea, si es más fácil que forme un enlace con otro de otro extremo, si es más fácil que dé un electrón, si es más fácil que reciba un electrón, o por qué se comporta así, ¿ya? Para eso sirven las propiedades periódicas, como que nos dan a entender por qué hacen eso los átomos, ¿ya? Y los átomos con configuración electrónica se comportarían de manera similar. A eso me refiero cuando les dije que los grupos se van a comportar de una manera similar, ¿ya? En esta clase vamos a ver gráficos como estos, ¿ya? Estos se los tienen casi que aprender de memoria, como si crecen hacia allá o si crecen hacia la izquierda y hacia abajo o hacia arriba y a la derecha, ¿ya? Esto ya es como casi que memoria. Sigamos. Para entender bien las propiedades, las propiedades periódicas tenemos que ver dos cosas primero. El efecto del apantallamiento y la carga nuclear efectiva, que se expresa como CEF. El efecto del apantallamiento. Efecto que causan los electrones de capas más internas, o sea, más cercanos al núcleo, en los electrones más externos, oponiéndose de esta manera a la atracción generada por el núcleo. ¿A qué se refiere con eso? ¿Se les ocurre por qué se opone a la atracción que genera el núcleo? Me pueden responder por el chat si no se les ocurre. Como no se me ocurre. No se me ocurre. ¿No? Ya, mira. Nosotros sabemos que el electrón está compuesto por nuestras cargas positivas, los protones, y nuestros neutrones, ¿cierto? Y sabemos también que nuestros electrones son carga negativa. Y por lo tanto, positivo con negativo se atraen entre sí. Eso lo sabemos, ¿cierto? Chicos. Sí, profe. Ya. Entonces se atraen y por lo tanto deberían estar atrayéndose los electrones. Todos los electrones deberían sentirse atraídos por el núcleo, porque estamos hablando de negativo y positivo. Pero ¿qué pasa? El efecto de apantallamiento me dice que hay como un electrón que me hace una pantalla que bloquea esta atracción que me hace el núcleo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que me bloquea y que se opone a la atracción que me genera el núcleo? ¿Se les ocurre? La Tiene que ver con verdad, las cargas. no. Tiene que ver con las cargas. Es como para que no haya más carga negativa, ¿no? Claro, es porque hay cargas negativas. Lo que pasa es que, como aquí tenemos un electrón y acá tenemos otro, imagínense que este núcleo está atrayendo a esto. Enfoquémonos solo en esto, olvidemos los otros por mientras para entender mejor. Tenemos que este núcleo está atrayendo por cargas contrarias, está atrayendo a los electrones. Pero como este es negativo, este electrón de acá adentro, y este también es negativo, hay aquí entre ellos dos una repulsión. ¿Se entiende? Como que lo atrae el núcleo, pero el electrón lo tira para afuera porque se están repeliendo entre ellos. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Ese es el efecto de apantallamiento, que básicamente hay como un electrón que no termina de dejar que el núcleo lo atraiga completamente. Hay como una atracción y repulsión en este. ¿Sí? Sigamos. Es importante que entiendan esto porque nos va a ayudar a entender cosas como el radio atómico, ¿ya?
Así que cualquier duda me dicen. Ahora, tenemos la carga nuclear efectiva, CEF, que es la fuerza real con la que el núcleo atrae los electrones más externos. Y se calcula, es calculable. Tenemos la carga nuclear efectiva con el número de protones, bueno, con nuestro número atómico, perdón. Nuestro número atómico, porque sabemos que nuestro número atómico también nos indica nuestro número de electrones, menos nuestro efecto de apantallamiento, menos el efecto de apantallamiento, ¿ya? Y ahí calculamos. La carga nuclear efectiva de CEF crece hacia arriba y hacia la derecha. Es decir, que la fuerza será mayor en este lado de la tabla periódica y será menor en este lado de la tabla. ¿Ya? Sigamos. ¿Alguna duda? Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo, por favor? Sí, obvio. Mira, tenemos que el efecto del apantallamiento nos genera esta atracción-repulsión entre los electrones, ¿cierto? Sí. Ya. Y la carga nuclear efectiva es como para medir cuánto atrae el núcleo a nuestros electrones. ¿Sí? ¿Me Sí, sigues profe. hasta ahí? Ya, está nuestra Sí. fuerza real. Entonces tenemos un Z, que sería nuestro número atómico, que hace más referencia a los electrones que otra cosa, ¿ya? Porque sabemos que nuestro número atómico es igual a los protones y los protones son igual a los electrones, hablando de un átomo en estado neutro. Y se resta con el efecto de apantallamiento. ¿Por qué? Porque sabemos que el núcleo atrae, pero hay electrones que generan esta repulsión. Entonces, por eso se relaciona matemáticamente así. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. ¿Sí? Y ahora, va creciendo acá por un tema de la composición de los átomos, ¿ya? Porque acá van teniendo como un número similar de protones en los periodos, pero hacia acá van teniendo más electrones hacia el lado. ¿Ok? Y por eso Sí, profe. crece de arriba hacia la derecha. Ya. ¿Todos claros, chicos? ¿Dudas? Si quieren que lo repito de nuevo, si aquí estamos para aprender. ¿No? Ok. Puedo tomarlo como un... Ahora tenemos nuestro radio atómico, que es la distancia que hay entre el núcleo del electrón y el último electrón de su última capa, o sea, nuestro electrón de valencia. Esta es inversamente proporcional a la carga nuclear efectiva. O sea, que el radio se va haciendo más grande hacia abajo y hacia la izquierda. Y nosotros habíamos visto acá que la carga nuclear efectiva crece hacia arriba y hacia la derecha. Ahora, ¿por qué crece hacia abajo? Porque hacia abajo van creciendo la cantidad de electrones que hay, pero vamos teniendo la misma cantidad, vamos teniendo un núcleo similar. Entonces, a más electrones, más radio. ¿Por qué? Porque atrae con menos intensidad hacia acá abajo. El núcleo atrae con una menor intensidad hacia abajo. Por eso, por ejemplo, es contraria, porque hacia arriba hay una mayor atracción de los electrones. Y acá, como hay hacia arriba una mayor atracción de los electrones, se hace más pequeñito esta capa de electrones que me cubre el núcleo. ¿Se entiende? ¿Cómo se relaciona el radio y CEF? ¿Aló? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Porque el núcleo atrae con menos intensidad hacia abajo y hacia acá. Tiene mucho que ver con la ley de CEF, así que es importante que entiendan una para entender la otra. ¿Ok? Voy a seguir. Ahora, el radio atómico
se mide de distinta manera en metales y no metales. En los metales, el radio es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos adyacentes. O sea, tenemos estos dos núcleos y en la unión de estos contamos hasta la mitad. ¿Ya? Ahora, estoy hablando de la unión de dos metales. Ahora, en no metales, como el cloro 2, el flúor 2, por ejemplo, el oxígeno O2, en los enlaces no metálicos, el radio es la mitad de la distancia entre los centros de átomos de las moléculas diatómicas. O sea, es la mitad. Es bien similar a esto, ¿ya? Simplemente que el tipo de unión que hay hace que cambien. Que hace que cambie, entre comillas, la definición de cómo se mide un radio atómico. ¿Vale? Pero es muy similar. Si se dan cuenta, es como, siempre es como la mitad entre los núcleos. Para que no haya mucho enredo. Que básicamente es la capa externa del último electrón. ¿Se entiende? Si quieren lo repito. Yo sí lo entendí, profe. ¿Sí? Esta clase va a ser como casi que de pura materia más que otra cosa. Ya, sigamos, porque nadie me responde. Ahora, ¿qué pasa con el radio cuando estamos en presencia de iones? Supongamos que tenemos un mismo átomo, ya un mismo elemento. A ver, puede ser el hidrógeno, puede ser. Cuando se comporta como protón y como hidruro, como H+ y H-. ¿Qué pasa? Tendríamos que nuestro hidrógeno, lo tenemos acá, porque tiene un solo electrón, y aquí lo dibujamos. Tendría este radio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando gana un electrón? Cuando gana un electrón, se hace más grande este radio. Se hace más grande porque tiene el núcleo, tiene como menos fuerza para atraer a estos dos últimos electrones, ¿ya? Porque hay dos electrones, hay como hay menor fuerza para atraerlo y por lo tanto se hace como más grande. A ver, puede ser. No, se hace más grande, tiene menos fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Crece de alguna manera porque está como, entre comillas, más suelta la forma en la que atrae el núcleo a este electrón. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si pierdo un electrón, claro, tiene algo menos que atraer. Hay a lo mejor una menor capa. Entonces, ¿qué pasa? Se hace más pequeño nuestro radio, porque quizás es a lo mejor un 1s1, 1s2, puede ser puede ser así, 1s2, 2s1, ¿ya? Y decimos que perdió un electrón, o sea que este se fue. Si vemos si lo dibujamos, como, ay, ¿dónde tengo el lápiz? Si dibujamos tendríamos dos niveles de energía, ¿cierto? Y nuestro núcleo. Y estaría trayendo al último electrón de nuestro último nivel de energía, este de acá. Este sería nuestro radio. Pero perdió este electrón. Lo perdió. Borrémoslo. No existe. Y ahora, o sea, no es que no exista, sino que lo perdió y ahora está en otro lado. Y ahora tenemos nuestros dos electrones de acá. Y entonces, como ven, antes teníamos, con otro color, a ver, teníamos esta capa, pero ya se fue el electrón que estaba acá, así que nuestro radio se hace más pequeño. ¿Por qué? Porque perdió un electrón, el electrón de su capa más externa, que lo hacía más grande. ¿Ya? Y lo voy a hacer lo mismo con el anión para que se entienda bien. Y por ejemplo acá tenemos un 1s2,
un 1s2, solo un 1s2. Y nuestro... ¡Ay, qué horrible! Ya, filo. Aquí tiene un electrón, dos electrones. Y si yo le agrego un electrón, nos quedaría 1s2, 2s1, como el de acá. Vamos a hacer lo contrario con el mismo ejemplo. Aquí entonces ganaría un electrón más y su capa sería más grande. Y pasó de tener este radio a tener este radio. O sea que creció. ¿Por qué? Porque tiene un electrón más. Y este disminuyó porque el electrón que estaba acá se fue. ¿Se entiende? Chicos, por el chat también puede ser. Ya, acá. Si no se entiende, me dicen ya cualquier cosa. Si quieren, después me dicen, no, profe, no entendí algo y me puedo quedar un rato más ya explicándole. Si es que prefieren hacer dudas por separado. Seguimos. Potencial de energía, potencial o energía de ionización. El potencial o energía de ionización es la energía mínima necesaria para separar el último electrón, el electrón de valencia, de un átomo en estado fundamental, o sea que sea neutro, y gaseoso. ¿A qué me refiero con estado fundamental? Que no esté ionizado. ¿Ok? Ahora, los átomos que tengan mayor facilidad para formar cationes requerirán de una menor energía. ¿Por qué los átomos que tienen mayor facilidad para formar cationes tienen mayor energía? ¿Tienen menor energía? ¿Por qué será? ¿Se les ocurre? Chicos. ¿Alguien me sigue? ¿Están perdidos? Porque si están perdidos, me dicen. ¿Aló? ¿Cuál era la pregunta? ¿Que por qué será que se requiere menor energía a los átomos que forman más fácilmente cationes? O sea, los átomos de por acá, que forman más fácilmente cationes. ¿Por qué será que necesitan menos energía para separar el último electrón? Porque sus orbitales están como más cerca. No. No. Porque pueden formar más fácil el dueto y estar más estable, ¿o no? Porque claro, ellos para llegar a su regla del octeto, a su regla del dueto, les es más fácil regalar el electrón. Para llegar para el octeto, para formar esta estabilidad a la que quieren llegar siempre los átomos, aquí a los de este grupo les es más fácil donar el electrón que atrapar un electrón. Porque los de acá, ¿cierto? Los aniones, como a lo mejor el flúor menos, tenemos acá, y aquí, no sé, el sodio más, ¿cierto? El sodio se vuelve más, llega a su octeto cuando regala un electrón. En cambio, el flúor completa su octeto cuando recibe un electrón. Entonces, como a este le es más fácil regalar un electrón que captarlo para llegar a su regla del octeto, a lo que pretende siempre un átomo, requiere menos energía, porque él como que lo único que quiere hacer es donarlo, entonces lo hace al tiro, no hay que forzarlo. ¿Se entiende? ¿Aló? Aquí está el chat. Sí. Y es por esto mismo que la cantidad de energía va creciendo hacia arriba y hacia la derecha, porque acá, en este lado, están los átomos que les es más difícil entregar un electrón y por eso necesitan más energía para sacar a su último electrón. ¿Ya? Aquí pueden aprenderse
la definición y el razonamiento o aprenderse la tabla, ¿ya? Igual el razonamiento los va a ayudar más porque van a entender bien y les va a hacer más sentido a lo mejor que acá, claro, acá hay más energía que acá, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre con los gases nobles? ¿Necesitarán mucha o poca energía? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los gases nobles? Chicos, Necesitan mucha energía, ¿o no? mucha, ¿por qué? Porque ellos ya están estables. Claro, entonces es como muy, muy difícil que ellos den el electrón porque no tiene sentido, no lo quieren. O sea, están bien. Súper. Sigamos. Ay, no me cambia. Electroafinidad. Es la energía liberada cuando se capta un electrón al átomo en estado fundamental y gaseoso, es decir, energía liberada al formar un anión. Energía liberada al formar un anión porque capta electrones. Y es como, entre comillas, contraria, no contraria, pero habla de energía liberada. A esto me refiero con, entre comillas, contraria, porque esta libera energía cuando recibe un electrón. En cambio, la otra necesitaba energía. Sin embargo, la otra es, necesito energía para soltar un electrón, ahora yo libero energía para captar un electrón. Y va creciendo hacia arriba y hacia la derecha. O sea que acá es donde más energía se libera para captar un electrón. Y al revés, acá, para captar un electrón, yo creo que necesitan mucha más energía. ¿Por qué? Porque ellos no captan electrones, ellos donan electrones. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Chicos? Ya, miren, sigue como hacia acá. Ya, ¿alguien me sigue, chicos? ¿Aló? Ay, aquí hay un chat. Ya, bueno, gracias, José. Que no sé si me entienden o no, y no sé si parar o seguir. Así que díganme que sí nomás, sí entiendo. Ahora, vamos con la electronegatividad, que esta es como la que más se usa. La electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer electrones, o sea, para recibirlos, claro, para atraerlos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan electrones para su regla del octeto, para llegar a esa estabilidad que pretenden, para completar sus niveles de energía. Entonces, por lógica, como es la capacidad de atraer sus electrones, decimos que crece hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Porque acá es donde más necesitan a sus electrones, ¿ya? Por eso va aumentando hacia acá, porque acá no les interesa traer un electrón. Es acá donde les importa más. Y por eso la capacidad de atraer a los electrones aumenta de derecha hacia arriba, porque acá están los más interesados en obtener electrones. Y aquí dice, los halógenos son los más electronegativos de la tabla periódica, mientras que los menos electronegativos son los alcalinos. ¿Ok? Acá se atraen más y acá menos. ¿Por qué? Porque ellos quieren regalar electrones, pero ellos son los que los quieren recibir. Sí, mientras más a la derecha está, es más electronegativo. Y mientras más arriba está, es más electronegativo. O sea, que el flúor que está aquí arribita, es más electronegativo que el cloro, que el yodo y que el bromo, que están acá abajo. ¿Ya? Este es más electronegativo que los otros tres que son sus compañeros halógenos. ¿Por qué? Porque está arriba y a la derecha, así, en la
en la cima, en la cima. Acá los gases nobles se ignoran porque ellos, claro, tienen su regla del octeto, entonces no están interesados ni en regalar ni en recibir electrones. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Buena. A ver, voy a borrar porque si no, me va a pasar a la siguiente. Ya. Y sigamos. Ahora vamos con las propiedades macroscópicas. Esta clase va a ser cortita, de hecho ya está por terminar. Tenemos punto de fusión, la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio entre la fase sólida y líquida. O sea, cuando este empieza a fusionarse, perdón. Cuando empieza a descongelarse, por decirlo así, cuando está pasando de sólido a líquido. Es como la temperatura. Por ejemplo, el hielo, su temperatura de fusión serían los 0 grados. El agua, por decirlo así. ¿Ya? Pero aquí estoy hablando de un compuesto. Los elementos tienen otros valores en los que tienen su punto de fusión, de ebullición y su densidad, que están todos determinados, ¿ok? Y van creciendo como desde el medio, como hacia el centro, hacia abajo y hacia el centro, ¿ya? Nuestra otra propiedad macroscópica es el punto de ebullición, que es la que alcanza el equilibrio entre la fase líquida y gaseosa, o sea que están entre las dos. ¿Veis que cuando, por ejemplo, empieza a hervir el agua, hay líquido, pero también hay vapor? A eso se refiere con que alcanza el equilibrio, porque existen las dos. Y lo mismo en el punto de fusión. Si yo veo un hielo, insisto, estoy hablando ahora de un compuesto, pero lo podemos llevar a un elemento para que es para que lo puedan ver como algo cotidiano. Si estamos con un hielo, vemos que se está derritiendo, que a lo mejor, claro, se hace más pequeño el hielo, pero existe esto en ambas fases, en nuestra fase sólida y nuestra fase líquida. Existen ambas. Y a eso se refiere que están en un equilibrio. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Gracias. Y la densidad del elemento, que es por unidad es la masa por la unidad de volumen. Ya, que es como, la densidad habla como de, ¿cómo lo digo? Tiene mucho que ver igual como con el peso, como, no sé cómo explicarlo bien. Como que es denso, que es pesado, que es como más macizo, por decirlo de alguna manera. No son las palabras correctas, pero por decirlo de alguna forma. Y bueno, van creciendo, como les dije, desde al medio se hace una flecha hacia abajo y hacia el centro. O sea que aquí tendríamos la temperatura más alta de fusión, la temperatura más alta de ebullición y los elementos más densos, los entre comillas más pesados. ¿Ok? ¿Alguna duda, chiquillos, con alguna cosa de atrás? Porque creo que esto es lo último para empezar a ver los ejercicios. Bueno, gracias. Esto, como les dije, es como entre memoria, que igual la pueden salvar con memoria. Yo al principio la salvé un poco con memoria, pero comprenderlo hace que las tablas estén como en la cabeza por una cosa de comprensión, en vez de estar como, hoy, ¿para dónde era? ¿Era para allá o para allá la electronegatividad? Para que traten como de interiorizar los conceptos más que aprendérselos de memoria. Ya, y aquí tenemos el resumen. La carga nuclear efectiva, por ejemplo, dice que disminuye hacia abajo y aumenta hacia el lado, o sea que disminuye hacia arriba. Lo mismo con todas. Bueno, acá aumenta. Esta y esta van aumentando. Pero las otras que dicen que disminuye significa que aumentan hacia arriba y hacia la derecha. Y el efecto pantalla no varía.
hacia el lado. Aquí este es como su gran torpeo, siempre. Las tablitas son como clave para en la PTU en este caso. Ya, ejercicios. Ay, este es un oxígeno -2 ya, que no, en PowerPoint no me dejan ponerlo elevado. Al comparar el átomo oxígeno con su ion oxígeno -2, se puede afirmar que ambos presentan la misma configuración electrónica, se diferencian en la cantidad de protones, el ion es más grande que el átomo, los dos son de igual tamaño, el átomo es más grande que el ion. Cuando se refiere al átomo, es este y este es el ion. ¿Cuál creen que es? La C. ¿Ya? Ya, 3 me dijeron C. ¿Una más? Ya. Veamos. A ver, borremos. Saco esto. Y es la C. Claro, porque como es un anión, adquirió más electrones y nuestro radio crece. ¿Por qué? Quizás porque a lo mejor adquirió un nivel más o porque les es más difícil atraer al núcleo estos electrones extra. Ya puede ser, ahí habría que revisarlo. Se los dejo de tarea. ¿Por qué es más grande? A lo mejor es porque, a lo mejor simplemente es porque, como les digo, atrae con menos fuerza o simplemente, o porque adquirió un nivel más de energía al agregar otro electrón. Hay que verlo con la configuración. Siguiente. Una de las principales propiedades periódicas hace referencia a la capacidad que tienen los elementos para atraer un par de electrones de enlace. Según esta definición, se trata de ¿qué propiedad? C. Veamos. C. Electronegatividad. ¿Tenían duda con algún otro? ¿No? ¿No pensaron en ningún otro? Ok. En general, los elementos no metálicos. Los no metálicos vendrían a ser el carbono, el oxígeno, los que están, imaginémonos que aquí está la tabla, a este lado. Esos son los no metales. Acá. Veamos.
Y hay varias respuestas, así que... Ah, muy bien. Súper chiquillos. ¿No tienen alguna duda antes de seguir? Acá. Ya, sigamos. Ejercicio. Ya, este creo que es el último. En el gráfico adjunto se muestra la variación de potencial de ionización de los elementos, de acuerdo al número atómico, a nuestro Z, creciente. De acuerdo a nuestro potencial de ionización. Ya, miren bien el gráfico. Voy a mostrar las preguntas mejor primero. Y después volvemos al gráfico. ¡Ay, qué trampa! No veo la respuesta. Ay, no sé cómo taparla. Ya no la vean, cierren los ojos, cierren los ojos. No. Ya, no existe. No, qué horrible. De las siguientes afirmaciones, señala la que no corresponde. Oh, yo pensé que le había puesto la animación, perdón. Oh, qué horrible fail. Esta pregunta estaba muy buena. Perdón. Ya, esto va a salir en el video, ya. Leamos la pregunta. De las siguientes afirmaciones, señala la que no corresponde. El flúor. Ya, es la C. A ver. Veamos, a lo mejor me equivoqué, uno nunca sabe, a lo mejor fue hasta trampa. Dice, de las posiciones A, la más alta corresponde a un hidrógeno. En general, el potencial de ionización aumenta en un periodo al aumentar Z. O sea, que aumenta, el Z aumenta hacia la derecha. O sea que aumenta hacia allá. Dice, en general, revisémoslo entonces pregunta por pregunta. En general, el potencial de ionización aumenta en un periodo al aumentar Z. ¿Por qué esta es verdad? Alguien que me diga, ya que sabemos la... ¿Alguien? ¿Por qué la D es verdad? Y aquí hay un chat. Porque el potencial de ionización va aumentando así. No, pero esta se puede decir la gráfica, José. Se puede decir la gráfica. La D sí se puede decir la gráfica. Después vamos a ir retrocediendo y volviendo. ¿Alguien que me diga por qué el potencial de ionización aumenta con el periodo al aumentar Z? Con Z, número atómico. ¿Alguien? Ya, vamos a... El potencial de ionización aumenta hacia acá y dice que aumenta en un periodo. Los periodos son los ejes horizontales. Tenemos grupos, periodos. Grupos hacia de vertical, periodos horizontal. Y el potencial de ionización aumenta hacia acá. Este no nos importa. Nos importa el horizontal porque vemos periodos. Y nuestro número atómico también aumenta hacia la derecha. Entonces, el potencial de ionización en general aumenta al aumentar el número atómico. Ahora la A.
Los gases nobles representan las posiciones B. A ver, veamos las posiciones B. Ay. ¿Por qué los gases nobles representan las posiciones B? ¿Alguien que me diga estas posiciones? Puede ser porque el primer B es como 2. Y eso es un gas noble. Claro, por el número atómico, claro. Pero otro motivo. Dijimos que el potencial de ionización es la energía Es que que... los gases nobles no van a ceder sus electrones, entonces va a ser muy difícil quitarles los electrones. Claro, ¿O no? necesitan mucha energía, ¿cierto? Y entonces por eso, como necesitan mucha energía para poder separar un electrón, están tan arriba. Y claro, coincide que, por ejemplo, este es el 2, entonces sería el helio. Súper. Ese es Javier, si no me equivoco. Vamos, súper. Sí, fui yo. Lo tengo identificado. Ya. Bien, entonces ya descartamos la A y la D. Vamos a tener que descartarlas como no hicimos spoilers. Ahora, los metales alcalinos se ubican en posiciones A. ¿Cuáles son los metales alcalinos? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron en la clase de recién? En la pasada. ¿En qué parte se encuentran los alcalinos? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Qué grupos son? Bueno, no qué grupo, a lo mejor no se acuerdan. Del 1A, 1A. O sea que están hacia la izquierda. hacia la izquierda, están a este lado. Entonces, es la energía necesaria para separar el último electrón. O sea que están en las A, los puntos A, si lo vemos, están hacia abajo, ¿cierto? También abajo. Entonces, ¿tiene sentido que estos puntos sean los metales alcalinos? Ignorando que, claro, aquí hay un 1, un 3. ¿Tiene sentido que sean tan bajos, chicos? Sí. ¿No? Sí, Sí. ¿por qué? Porque necesitan menos fuerzas para separar los electrones, ¿no? Claro, porque ellos liberan más fácilmente el electrón, entonces necesitan poca energía. Bien, Javi. Chiquillos, ¿están entendiendo los demás? Ya, bacán. Me pueden escribir igual si tienen alguna respuesta hasta por el privado que yo los voy a leer. No voy a revelar la identidad. La E ahora. De las posiciones A, la más alta corresponde al hidrógeno. ¿Es cierto eso? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque claro, está acá en el 1 de nuestro número atómico. ¿Y por qué otra cosa podría ser? Se las mencioné así como al pasar cuando les estaba mostrando el radio atómico. Porque está lo más arriba posible y el potencial de ionización crece hacia arriba. ¿O no? ¿O no hay que ver? Claro, por donde crece, claro, crece hacia arriba y hacia la derecha. Sí, por la tabla también se puede ver eso, pero el hidrógeno, además de formar los protones, esto igual, no sé si es muy no sé si es muy importante, pero igual bueno que lo sepan, si es que estudian algo relacionado con algo que tenga química en algún momento. Pero hay hidrógenos que también están con carga negativa, que son los hidruros, como el litio, como el hidruro de litio aluminio, por ejemplo, que tienen un hidrógeno negativo. Y es por eso que también tiene más energía, porque tiene la capacidad de soltar electrones, pero también puede atrapar.
No, tranqui, si estamos terminando, Dani. De hecho, estaba haciendo tiempo por el spoiler de la C. Es Dani, me voy a acordar de ti porque te voy a anotar para la lista. Ya. ¿Pero tienes alguna duda, Dani? Espero que no. Ya, chicos, ¿entendieron? Porque en la tabla, claro, el potencial de ionización crece hacia arriba y hacia la derecha. Y como está a este lado, el alcalino que debería tener más energía, por lógica, es el que está más arriba. ¿Ya? Y veamos la última, que es la C. El flúor corresponde a la más alta representada por B. ¿Por qué no es una posición? La más alta en B era la más alta. En A, B, C, en todas las letras. ¿Por qué el flúor no es la posición más alta? En B o en general. ¿Por qué el flúor no es esta? No es esta. Ignoremos el número atómico aquí. ¿Por qué no es este? Por el chat, a ver. Porque el mal te tiene que ser un gas noble. Además de que porque este sea un gas noble, ¿por qué no? El flúor no es el que necesita más energía. Miremoslo así. ¿Por qué no necesita toda esta energía para liberar para atraer un electrón? Ay. Para separar un electrón. ¿Por qué eso? ¿Por qué no necesita toda esta energía para separar un electrón? Ay, no estoy hablando puras tonteras, porque el número atómico, si necesita mucha energía. Yo estoy hablando puras tonteras últimamente, perdón. Bueno, veamos cuál es la... Qué pava. Estoy ando muy pava. Me disculpa. Es la C. Chiquillos, no sé si se esperaban esta respuesta, la verdad. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Algo de materia anterior? Si no, damos la clase por terminada. ¿Puedo parar de grabar? Ya. Voy a... No se vayan todavía porque